Una palabra poderosa, bonita, necesaria a esta hora de la mañana. Nuestros amigos evangelistas Miki Mulero, Nimsi López. ¿Cómo están, gente buena? ¿Cómo están ustedes? Saludos, muchas bendiciones, contentísimo de estar acá una vez más, un martes más. Damos gloria al Señor por este tiempo poderoso. La costumbre, vamos a quitarnos por acá, que ya el doctor ya se fue. ¿Cómo se llama nuestro hermano de la guitarra? Julio. Tremendo. Hombre, Julio, madruga. yo no sé si se está riendo o está serio, Julio. Se está riendo, Si no, los ojos medio cerrados. Los ojitos dicen que se están riendo. Siempre se está riendo. Un abrazo a toda la gente linda que está conectada. Es una bendición estar en esta mañana aquí, una mañana hermosa que el Señor nos ha regalado. Qué bueno, para nosotros es un placer. Amén, contentísimo. Creo que ha sido un programa extraordinario. He estado escuchando. Sí. Yo creo que esta mañana Dios ha venido, ¿verdad?, trabajando y ministrando y trayendo tanto aliciente a la gente. Y queremos aprovechar este espacio, este tiempo. El libro de Génesis, capítulo 19, versículo 17. Aquel tiempo de Sodoma y Gomorra. Interesante. Cuando Lot es visitado y recibe una palabra de aquellos dos ángeles, dice, cuando te hayamos llevado afuera, versículo 17 precisamente, le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Y es interesante porque la Biblia establece que Dios ha venido a darnos libertad. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. Dios ha venido para darnos libertad en todas las áreas de nuestra vida. Y debemos saber que lo que Dios ha prometido en cuanto a la libertad es una realidad. ¿Sabe? A alguien se le ocurrió en una ocasión querer jugar con la libertad. Hay un hombre muy conocido, muy famoso, Harry Houdini, ¿te acuerdas? Este hombre utilizó en su show, en sus presentaciones, la camisa de fuerza, donde tomaban esta camisa de fuerza, lo amarraban. Hay un show donde lo colgaban con los pies hacia arriba, la cabeza hacia abajo, y él hacía tratando de zafarse y demostrando prácticamente a la gente lo que era zafarse de estar amarrado y demás. Y creo que si lo podemos visualizar así en esta mañana, la gente debe entender que Dios nos ha dado la libertad de ser libre en todas las áreas. El enemigo vino para inmovilizar. Él ha querido, para dejar inmóvil a la gente. Él ha querido que perdamos la libertad de pensamiento, la libertad de tomar decisiones, la libertad de caminar en fe, la libertad de creer por un milagro. Ha venido a atrofiar ese espíritu libre que Dios ha depositado sobre nosotros. Cuando nosotros analizamos, escuchamos a la gente y vemos lo que está pasando, nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente atrofiada y tomando decisiones por lo que escuchan, simplemente por la influencia de alguien. Hace poco yo le decía a mi mamá, mira, no me envíes todo lo que te envían por WhatsApp. No, pero es que... ¿Te lo crees? Porque nuestra gente de edad un poquito más avanzada, que no conoce un poquito de la tecnología, no saben que hoy día hay programas que montan cualquier cosa. Montan una foto, montan un video, montan lo que sea, y te lo envían y parece veraz. Entonces, hay gente tomando decisiones o atrofiados y creyendo. ¿Por qué? Por lo que ven. Me parece a mí que la expresión que usó el profeta para Saúl precisamente dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué rendiste culto? ¿Por qué no pudiste esperar? Y la expresión que Saúl utilizó fue porque vi. Entonces, el ver está llevando a la gente a accionar, a caminar en una esclavitud. Cuando usted mira, usted se va a dar cuenta que mucha gente está atrofiada. Por lo tanto, hay una crisis, hay un caos. Vámonos a Sodoma y Gomorra. Hay un caos, una perdición increíble. Y los ángeles que aparecen allí le dicen a Lot, te vamos a sacar de este territorio, pero tenemos que darte 3 instrucciones. Número 1, tienes que escapar por tu vida. Tienes que despegarte de todas esas cosas. Número 2, tienes que no mirar tras ti. Olvídate de lo que se quedó atrás. No podemos caminar hacia el frente arrastrando el pasado. Hay cosas que hay que dejar atrás. Entonces no podemos dejar tampoco cosas en el medio o dejar
cosas sin hacer, inconclusas. Dios nos ha dado la capacidad de proyectarnos y hacer las cosas con proyección. O sea, para hacer un edificio tiene que haber una proyección, tiene que haber unos planos, tiene que haber términos y proyección de cuándo empezamos, cuándo terminamos, qué vamos a hacer. Y el hombre y la mujer de Dios está llamado a caminar en proyección, a creerle a Dios en medio de la esclavitud que hay en el mundo y en medio de las camisas de fuerza que está poniendo el enemigo hoy en día, de desánimo, de frustración, de desaliento. Hoy venimos con la autoridad del Espíritu Santo a declarar libertad en la vida de mucha gente. Hoy venimos a decirle a mucha gente que hay que caminar en libertad espiritual, económica, física, emocional. Hay que romper con las camisas de fuerza y hay que saber que Dios nos dice hoy: escapa por tu vida, no mires tras ti. Óyeme, y ¿sabes qué? Y no, huye de esa esclavitud. Hay gente desalentada, frustrada. ¿Por qué? Por lo que los está oprimiendo, por lo que los está amarrando. Mas vuelvo y te repito, Dios ha venido para darte libertad. Yo creo que esta mañana es una mañana muy especial de Dios para gente que debe saber: Dios ha venido a darte libertad. Queremos que seas libre, que puedas levantar tus manos, que puedas sonreír, que puedas alcanzar felicidad, que puedas secar tus lágrimas. ¿Hasta cuándo seguirás llorando? ¿Hasta cuándo seguirás lamentándote? ¿Hasta cuándo seguirás preguntándote lo mismo? ¿Hasta cuándo seguirás arrastrando tu pasado? ¿Hasta cuándo seguirás arrastrando tu dolor? Hay gente que viene arrastrando dolores y dolores y dolores y no hay un stop. Y Dios te dice: oye, escapa ya. Escapa por tu vida, escapa por tu felicidad. Los vientos se han levantado contra ti. Son fuertes las tempestades que atentan contra tu fe. Has tratado muchas veces de hacerte caer y por la mano de Dios no te han podido vencer. Día y noche el enemigo está al acecho por tu vida y aún en medio de sus trampas Dios te ha dado la salida. Óyelo. No vas a perecer, avanza, no te afligas. Libre. Levántate del suelo, Dios me dijo que te diga. Y Dios me dijo que te diga que ya no debes llorar, que Él te ha dado la victoria, que Él ya tomó tu lugar. Óyelo. Que es tiempo de levantarse, es tiempo de caminar. Levántate y avanza porque ese no es tu lugar. Que seques ya tus lágrimas, empieces a cantar. Que levantes tus manos y comiences a adorar. Dios me dijo que te diga que este es tiempo de pelear, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Escapar es quedar fuera del dominio o influencia de algo. Escapar es salir de un lugar en que estás privado de libertad. Escapar es una nueva oportunidad. Escapar es creer por algo nuevo. Escapar es poder ser libre de pensamiento. Escapar es saber que lo que Dios ha prometido se hará real. Escapar es saber que puertas cerradas se abrirán. Escapar es saber que el proyecto que Dios ha puesto en mis manos tiene vigencia. Escapar es saber, óyeme, que yo no voy a morir en la pudrición, en la destrucción, en el caos de Sodoma y de Gomorra. Escapar es saber que yo no voy a mirar para atrás. Escapar es saber que Dios tiene algo frente a mí nuevo. Óyeme, me gusta esta expresión porque ellos le dicen: no mires hacia atrás. Por lo tanto, le está diciendo: olvídate de lo sucedido. Olvídate. Hay gente amarrado por un pasado. Hay gente amarrado, óyeme, por un error que cometieron. Hay gente amarrado por una mala decisión. Hay gente arrastrando, amarrado, sonriendo ante la gente, pero llorando en su interior. ¿Por qué? Porque están oprimidos, amarrados por el caos, por una mala decisión, por su pasado, por su caos, por su tribulación, por algo que sucedió. Hay gente que está amarrado a más. A Lot le dijeron: óyeme, mira hacia el frente, no mires hacia atrás. En pocas palabras, si quieres ser libre, olvídate de lo que sucedió. Si quieres ser libre, olvídate del error que cometiste. Si quieres ser libre, olvídate de la mala decisión que tomaste. Dios nos ha dado un nuevo día, un nuevo tiempo, una nueva temporada para ir hacia adelante. Yo vengo a hablar con gente en esta mañana que tiene que saber que no se puede quedar en el medio, que no se puede quedar paralizado, que no puede arrastrar lo que sucedió. Porque si el hijo
os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Dios quiere darte libertad hoy. En tu casa Dios quiere darte libertad. En tu negocio Dios quiere darte libertad. En tu empresa Dios quiere darte libertad. En tus estudios Dios quiere darte libertad. En tu familia Dios quiere traer libertad. Óyeme, Dios quiere operar y que tú operes en libertad. No hay nada mejor que uno poder caminar en libertad. Los que hemos tenido la oportunidad de andar en repúblicas de opresión y demás, sentimos, uno siente las miradas, uno siente el decaimiento de la gente, uno ve la incertidumbre y no hay la libertad de poder hablar. Yo recuerdo cuando fuimos a un país muy cerrado y nos decían, cuidado con lo que habla, cuidado quien se te pega, cuidado. Y uno tiene que estar como que restringido, pero no hay nada mejor que sentir la libertad. Y en el mundo espiritual no hay nada mejor que sentir la libertad. Hay gente atada de qué, de trabajos de brujería, de hechicería, de cuantas cosas raras. Hay gente atada del sistema. Hay gente atada, óyeme, lamentablemente hay gente que están subyugada a sus trabajos, a las redes, aquello, lo otro. Y Dios quiere darte libertad. Hoy venimos con palabras. Dios nos dice que te digamos, óyeme, Dios me dijo que te diga que ya no debes llorar. Él te ha entregado victoria, ya Dios tomó tu lugar. Tiempo de levantarte, tiempo de caminar. Levántate y avanza porque ese no es tu lugar. Seca hoy tus lágrimas, empieza a cantar. Levanta tus manos y comienza a adorar. Dios me dijo que te diga que este es tiempo de creer, este es tiempo de confiar, es tiempo de caminar. A Lot le dijeron, 1, escapa por tu vida. 2, no mires tras ti. Y 3, no te pares ni te detengas en toda esta llanura. El que tiene libertad escapa, no mira atrás y no se detiene por nada. Amén. Abrimos las líneas telefónicas de 97.7 Nueva Vida y de este programa favorito tuyo en ruta para que presentes la petición de oración que tú tienes delante del Señor. Y nosotros aquí ya mismito al final, el evangelista Mickey Mulero, su esposa Nimsi López y todo el equipo de Nueva Vida va a estar orando para que Dios conteste esa petición. Y el número está disponible ahora, 787-993-9700. 787-993-9700. En ruta, muy buenos días. Buenos días. Gracias, yo tratando de poder conectarme desde hace meses y no había podido. Y yo quiero libertad, yo quiero liberarme Qué bueno. de toda angustia, de toda opresión. Fíjate. Yo quiero volver a los pies de Cristo. Qué lindo. Qué lindo. Reconciliando. ¿Quieres regresar? Mira lo que ella expresa. Llevo meses tratando de comunicarme. Pero sabes que este es el día de vivir. Era hoy. Qué lindo, madre. Yo quiero cantarle este pedacito. Si Él te prometió que te defenderá, hoy tengo por seguro que Dios no te dejará. Tu batalla se hace fuerte, sí, pero la ganarás, porque tú no estás sola, por ti Dios peleará. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, y si pasas por las aguas, no te anegará. Y en el valle de la muerte, mira, ahí tú no te quedarás. Quien pelea por ti es el León de Judá. Dios me dijo que te diga, Está ahí ya ella. no Sí, está ahí, debes está ahí. llorar. Yo creo que hay que aprovechar este momento. Sí, Señor. Hija, yo sé que el Espíritu Santo de Dios te está tocando a ti ahí. Sí, Señor. Y según te toca a ti, te abraza a ti y te hace libre hoy. Así está Aleluya. tocando mucha gente ahora Sí, mismo. Señor. Tú eres el reflejo de muchas llamadas que dicen, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre. Yo quiero que esto se rompa. Y ahora, en este momento, yo quiero orar contigo. ¿Me escuchas bien? Sí, Ahí donde estás, repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco te reconozco que tú eres mi Salvador. que tú eres mi Salvador. Por tu causa soy libre. Yo soy libre. Hoy declaro Hoy declaro que yo y mi casa que yo en mi casa te serviremos. te serviremos. Reconozco Reconozco que tú eres mi Salvador. que tú eres mi Y tu Salvador. Espíritu Santo Espíritu Santo, hará en mí ahora
una obra perfecta de libertad. Padre, glorifícate, tócala ahí, Dios mío, abrázala. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo que le ata se rompe ahora mismo. Señor, al igual que amigos que están ahí, siento mi espíritu, gente que llora ahora mismo, que se han sentido así amarrados, sujetados, como que no tienen movilidad. Yo cancelo a eso ahora mismo. Nos ponemos de acuerdo en esta mesa de trabajo, Dios mío, a través de las ondas de 97.7, ahí donde quiera que estamos llegando, el internet. Hay gente que llora ahora mismo. Hay gente que tiene que ser libre en esta mañana. Se acabó, se acabó. No mires tras ti, olvídate de lo que pasó. Camina, 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 camina. Camina en fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Otra dama, para que aprovechar ya esa oración que hizo Miki, que está tratando de llamar y no entra la llamada, pero que se está reconciliando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que siento mi espíritu que hay mucha gente que quiere ser libre hoy, que han sido oprimidas por el llanto, el quebranto. Hay una unción linda, vamos. Hay algo muy poderoso de Dios. Hay gente que tiene que volver a Dios, hay gente que tiene que volver a sonreír, hay gente que tiene que volver a sentir el abrazo, el cariño. Hay gente que Dios le dice, no mire tras ti. Fernan, si miramos para atrás, cada uno de nosotros, no estuviéramos aquí hoy, porque ha sido vituperio, ha sido situaciones adversas, caídas, pero Dios nos ha hecho libre. Y Dios te dice, escapa. No te detengas en esa llanura. No te detengas en esa llanura. Escapa, que tengo libertad para ti. Adelante en ruta, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es María Maisones y yo quiero pedir oración porque mi esposo José Camacho va a ser intervenido quirúrgicamente de corazón abierto. Le van a sacar una vena de la pierna para poner en su corazón. Y yo necesito que lo ponga en oración. Creemos que a José Camacho, el cirujano de cirujanos, lo opera, está ahí. Amén. Dios tiene el control. Sí, Señor. Vamos a más. Amén. Vamos Adelante. a más. Vamos a orar ya en breve por todas las peticiones de salud, pero desde ya declaramos un milagro y algo poderoso de Dios. Eso es así. Amén. Buenos días. Sí, buenos días. Pues yo me reconcilié hace un par de meses con el Señor y la batalla ha sido bien dura, bien fuerte, pero sé que en el nombre de Jesús voy a vencer. Amén. Qué linda esa expresión. La batalla ha sido fuerte y la cuesta es que Pero. empinada, pero ella dijo pero Sí, Señor. ahí es que está. Vamos a la próxima. Adelante. Buenos días, refrigerio. Hola, sí, buenos días, bendiciones. Yo quiero pedir por mi papá porque ayer fue para una cita médica y le dieron unos resultados que no esperábamos y no queríamos. Hoy tiene otra cita médica y yo declaro que lo que se dijo ayer no va a ser lo que se va a decir el día de hoy. Amén. Le Dios creemos a Dios. para nuestra casa. y Nos nuestra ponemos de familia. acuerdo, hija. Sí, enviamos la palabra. Creyendo por un milagro. Hay gente creyendo por un milagro. Eso es Vamos. así. Adelante, refrigerio. Sí, buenos días. Yo nunca llamo, pero conozco al Señor hace 7 años. Pero en el nombre de Jesús hoy me declaró libre, aunque signifique salir de mi matrimonio. En el nombre de Jesús. Libertad. Eso suena duro. Sobre todo libertad emocional, libertad, ¿verdad? De todo lo que te pueda oprimir, mujer. Ten paz. Dios está en control. Sí, adelante, refrigerio, buen día. Buenos días, Dios le bendiga, Amén, Dios bendiga amén. a ese pastor, su esposa, su ministerio, aleluya. Yo sé que el Señor me ha contestado la petición porque entró la llamada. Qué Dios lindo. bendiga este día, Señor, donde estoy en ayuno, en oración por mi hijo que vive en la Florida, se llama Javier Sotomayor, que está atado, Señor, a las drogas, Es Señor. libre, Y libre. necesito que el Señor se revele a su vida Libre. y que lo cambie, Señor. Toda- Y yo lo creo porque esta llamada entró. Eso es. Aleluya. Declaramos que toda camisa de fuerza que el enemigo le ha puesto de droga es quebrantada hoy, que Dios le da libertad, que la petición de tu corazón, mujer, y que ese ayuno, esa oración que estás haciendo, está provocando que en el cielo se mueva a tu favor. Óyeme, que ni una lágrima caiga al suelo, así que declaramos libertad en el nombre de Jesús. Adelante. Se nos fue. Vamos con la próxima. Hola, buen día. Ahí sí, un buenos días. Yo quiero que oren por mi familia porque acabamos de perder a mi tía el sábado por COVID-19 y pido oración por toda mi familia. Oramos por
por esa, ¿verdad? Fortaleza, esa camisa de fuerza, de tristeza, de luto. de luto que pone el enemigo, que a veces hay gente que la arrastra tanto. Declaramos la libertad de Dios sobre la familia, ese consuelo divino. Continuamos en ruta, muy buen día. Buenos días. Adelante. Sí, hoy quiero agradecer a Dios. Los estaba escuchando ustedes. No soy de escuchar emisoras cristianas, pero hoy decidí ponerlo. Entonces, quiero agradecerle a Dios porque muchos años estuve en un trabajo que me hacían sentir mal y muchas veces oré para que me sacara de ahí de una manera en paz y tranquila, porque no quería salir en guerra con nadie. Y no sé si esto del COVID fue como que, ¿verdad?, lo que hizo que me saliera de allí. Aunque es una desgracia para muchas personas, yo lo encuentro como es una paz que estoy sintiendo ahora mismo, porque estoy fuera de ese lugar y pues muchas veces se lo pedí a Dios que me alejara de ahí de una manera en paz. Bueno, hija, la Biblia dice que todo obra para bien. Así que en tu caso, Dios te ha dado esa libertad que anhelaba. Lo primero que queremos invitarte es que sigas pegada a Nueva Vida. Quédate ahí. 97.7, no te muevas de ahí, quédate ahí, porque hay bendición de Dios para ti. Hay palabra de Dios siempre, como en esta mañana. Dios te ha dado libertad, aprovecha esa libertad. Pídele a Dios dirección, no mires hacia atrás, no te pares en esa llanura, pídele a Dios dirección hacia dónde quiere llevarte y que puedas disfrutar de esa libertad y puedas seguir testificando que Dios hace libre a aquellos que a Él le piden. Más por acá, adelante, en ruta, buen día. Buenos días, Dios le bendiga. Amén. Nancy y tu esposo saben que lo amo mucho, somos muy amigos de mi pastor, siempre nos vemos y siempre que la veo, pues le digo que les amo. Yo quiero que hagan oración porque llevo 12 años con mi esposo y todavía no nos hemos podido casar por unos problemas que hay, pero el jueves vamos a ir dando un abogado y yo declaro la palabra que todo lo que no se ha podido para que nosotros nos pasemos a estar delante de los ojos de Dios, ese día se va a poder, se va a romper todo lo negativo que hay. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos esa puerta abierta y esa petición contestada en el nombre de Jesús, Juan. Decenas y decenas de peticiones en el Facebook Live. Queremos decirle a los que están en el Facebook que aunque su llamada no salga al aire, porque algunos nos están escribiendo, queremos llamar, puedes ponerlo en ¿verdad? Escribirlo en la página de Facebook. Si es algo más privadito para aquellos que simplemente necesitan oración, Dios sabe cuál es tu necesidad y nosotros vamos a estar orando en breve. Amén. Que tengan la confianza a toda la gente que está en el Facebook Live. Y que las peticiones que están ahí escritas, nosotros las revisamos y las leemos. Así que eso no falla. Usted puede escribirnos, puede escribir en el live de Nueva Vida y vamos a estar orando por usted, orando por su casa en el nombre de Jesús. Óyeme, libertad en el nombre de Jesús. En ruta, muy buen día. Hola, buenos días. Buenos días, bendiciones. Bendiciones, adelante con tu petición. Gracias, necesito que ore por unos resultados que espero de Dios que sean negativos y por algunos problemas que tengo para poder salir, para poder hacer bien mi retiro de mi trabajo. Retiro del trabajo. Ok. Y unos análisis, unos resultados. Vamos a orar. Nos vamos a poner de acuerdo para orar. Seguro que sí. ¿Hay próxima? Sí, no, estamos ready para orar a esta hora. Sí, estamos listos. Ciérrame con esos últimos 3 puntitos breves y la oración poderosa. Los 3 puntos. Número 1, escapa por tu vida. Número 2, no mires atrás. Y número 3, no te detengas en toda la llanura. Yes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este día. Gracias por las vidas que vienen a ti. Gracias por los milagros de salud que estás haciendo ahora mismo. Nosotros nos ponemos de acuerdo declarando salud sobre todo este pueblo que nos escucha. Señor, esta mañana es mañana de libertad. Yo declaro libertad de pensamiento, libertad en los trabajos, libertad emocional, libertad, Dios mío, ministerial, libertad para tomar decisiones. Señor, tú te mueves y tú sabes hacerlo. Nosotros nos comprometemos contigo esta mañana a escapar, a no mirar atrás y a no detenernos en la llanura, porque vamos adelante, vamos a lo que tú tienes, vamos caminando en fe, creyendo, Señor, que lo que tú has prometido se hará posible. Una vez más declaro salvación, bendición sobre todos nuestros oyentes. Abrázales ahí, consuélale, hazle saber que tú le has dado libertad. Señor, que no hay por qué estar oprimido, cabizbajo, detenido ni paralizado. Hoy tú nos das una vez más
ese recordatorio espiritual que dice, yo te he hecho libre. Y nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Miki López, Miki Mulero, en tremenda edición de hoy de Refrigerio. La gente que quiera conectar con ustedes. Antes de eso, hablamos un segundito porque Nueva Vida y Miki están planificando un sí, hay un drive. Me quedé en blanco de momento. Y no hay una fecha final todavía, pero tú estás organizando eso, Miki, nosotros te vamos a apoyar. Sí, amén, amén, amén. Para que la gente vaya... Que la gente vaya escuchando. Se está trabajando una caravana, pero a niveles extraordinarios. Y vamos a cerrar con un drive-in, con adoradores, cantantes. Va a ser algo espectacular. Nueva Vida, nuestro ministerio, estamos trabajando con eso, eso viene por ahí. Y aunque estamos haciendo drive-in en algunos pueblos y demás, nos han seguido llamando y demás, pastores, promotores, etcétera, para hacer los drive-in. Y estamos viendo a Dios de una manera extraordinaria, es lo que nos estamos viendo ahora. Pero ese evento en particular, hay una fecha por ahí, pero la estamos reservando. Pero pendiente, que eso viene por ahí, Nueva Vida. Bueno, la carroza de Nueva Vida, bueno, eso va a ser algo. Ese día proclamamos nuestro gobernador, que es Jesucristo. Esa es la caravana más grande que tiene que ver este año. Esa. Y queremos demostrarle a la gente eso, que por encima de cualquier cosa, Dios es el centro de esta isla, Dios es lo que nos sostiene, Dios es la alternativa. Así que prepare su carro, prepare el jeep, prepare la motora, prepare la grúa, prepare el camión, la bicicleta. Eso viene, pero grande. Así que vamos a estar pendientes a eso. 685-3023, Nisi. Es el número. Sí, en todas las redes estamos, ¿verdad? En las plataformas digitales. Busque el nuevo tema de Camina en Fe. Estamos ya para sacar el video en YouTube. Síganos en YouTube, Nimsi López. Así que, y nos dejan sus mensajes. Siempre sacamos el tiempo, ¿verdad? Para ir leyendo sus mensajes y orar por cada uno de ustedes. Excelente. Gracias, Miki y Nimsi. Un abrazo. Tremenda palabra. Muchas bendiciones a ambos. Refrigerio, Nueva Vida 97.7.